Ahí están los grupos criminales, los Blancos de Troya, los Viagras, Cárteles Unidos. ¿Desde cuándo sabe la autoridad cómo operan estos grupos criminales? Que los responsables, algunos de ellos, de los asesinatos de Bernardo Bravo, de Carlos Manso. ¿Desde cuándo la autoridad tiene información de inteligencia sobre estos grupos? José Luis Montenegro, especialista en seguridad, conductor, creador del podcast Narcomundo. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Buenos días, Azucena. Gracias por la invitación. Evidentemente no es una sorpresa para las autoridades lo que está pasando en Michoacán con estos grupos criminales, José Luis. No, y fíjate que sorprende, Azucena, porque precisamente desde el año 2021 el Centro Nacional de Inteligencia ya había emitido, no estoy hablando ni de una, ni de dos, ni de 10, 81 tarjetas informativas que revelan cómo asesinan y extorsionan los Viagras, Cárteles Unidos y Blancos de Troya, precisamente su líder, a quien acabamos de escuchar que ahora sí ya lo están buscando, César Alejandro Sepúlveda Arellano, mejor conocido como el Botox, jefe de esta fracción delictiva. Y en estas fichas que yo pude consultar, que son oficiales, Azucena, que pertenecen al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, insisto, del Centro Nacional de Inteligencia, hablan de cómo el Botox, que por cierto Estados Unidos pide una recompensa de $5 millones por él, ya amenazaba inclusive una ficha del 3 de noviembre del año 2021, ya amenazaba a varios elementos de la policía estatal que tenía identificados por sus actividades delictivas, es decir, como ellos le mermaban en sus actividades delictivas de extorsión. Él controla Ajá. inclusive el precio del limón, Sí, sí, del sí. huevo, del Ujú. pollo, del cerdo. Si matan una cabeza de ganado, les cobran 80 pesos por cabeza de ganado. Él fija las condiciones en las que se venden a los limoneros en Apatzingán. Él fija también costos por personas distribuidoras de cerveza, por ejemplo, o de electrolitos. Les cobra 10 pesos por empaque de 10 a 12 botellas. Es decir, hay toda una dinámica que se gesta en Michoacán que Ellos ya son los bien que sido verdaderamente cobran impuestos, ¿no? Los es el, impuestos del narco, y ellos son los que realmente son los secretarios de comercio, de economía, etcétera, de Michoacán. Fíjate, a ese nivel, y tan descarado es el nivel de la colusión entre las autoridades de Michoacán con estos narcotraficantes y extorsionadores como el Botox, que hay fichas, por ejemplo, de diciembre, el 1 de diciembre del 2021, Azucena, que detallan cómo el Botox, el nivel de colusión ya era tan estrecho que el propio maleante declaró tener el control de la policía municipal de Buenavista y la Ujú. policía Michoacán desplegada en este municipio. Inclusive el propio personaje que denominan aquí como Efraín Orozco Ramírez, el entonces director de seguridad de Buenavista, le marcó el Botox en algún momento, según estas fichas del 14 de diciembre, le marca el Botox al director de seguridad y le pide que libere a uno de sus colaboradores. ¿Y sabes cuál es el pago que le dan al policía ministerial que estaba llevando a cabo esa investigación, Azucena? Ujú. Le pagan 2,000 pesos y 2 botellas de whisky para que liberen Fíjate. a uno de los colaboradores del Botox. A ese nivel de colusión, las autoridades de Michoacán es lamentable. Inclusive hay más fichas, te digo, son por lo menos 80 de estas en las que se puede ver cómo este hombre en colusión con Cárteles Unidos, en contubernio con los Viagras, tienen cooptado por completo el estado de Michoacán. Así es. Y Ujú. déjame nada más comentarte otro caso de, por ejemplo, de colusión que tiene el Botox precisamente con uno de los presidentes municipales de la entidad. En algún momento también le dieron, digamos que a concesión, no sé si llamarlo Ujú. concesión o de alguna manera colusión, le entrega el basurero de uno de los municipios de Michoacán, Sergio Báez Torres, el entonces presidente municipal de Buenavista, hoy diputado local de Morena en Michoacán. Wow. Ah, O ¿qué sea, tal? imagínate nada más cómo Ajá. está la colusión, insisto, con las autoridades, que no solamente cobran 1 peso por cada kilo de limón, se venden 20 toneladas de limón en Michoacán, Azucena, al día. Y Entonces, ese peso es el que se cobra y ese es el que tiene el Botox como parte de sus ingresos mensuales. el Botox también señalado, si no me corriges, José Luis, por el hermano de Hipólito Mora de Guadalupe de haber asesinado a su sobrino y a su esposa. Correcto, Es 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 lo correcto. que dice Guadalupe Mora, involucrado también pues en este asunto de la Ruana y del tema de la familia de Hipólito. Ahora, ¿me repites, por favor, ahora que regresemos del corte,
quién es la persona, parte de Morena, que a pesar de las tarjetas y de la información que tiene el Centro Nacional de Inteligencia, es un funcionario en activo. Cuando regresemos del corte, ¿me lo puedes reconfirmar, por favor? Claro que sí, Azucena. Vamos al corte y volvemos con esta información. Montenegro, especialista en seguridad, autor del libro Los Chapitos, conductor del podcast Narcomundo, que se mantuvo en la línea, nos cuenta José Luis Montenegro que entre 2021 y 2022 el Centro Nacional de Inteligencia elaboró al menos 81 tarjetas informativas que documentan cómo operan grupos criminales como los Viagras, Cárteles Unidos, los Blancos de Troya, allá en Michoacán, relacionados con los asesinatos de el sobrino de Hipólito Mora, de Bernardo Bravo y de Carlos Manso. Y me contabas que algunos de los actores políticos que salen en estas fichas informativas con posibles relaciones con el crimen organizado están hoy en funciones, José Luis. Es correcto, Azucena. De acuerdo con una ficha fechada el 30 de noviembre del 2021, hablan precisamente que el Botox mantiene el control de la venta del pollo, del limón, inclusive del material reciclable de fierro, cobre, aluminio, PET, vidrio, cigarros, y esto con el fin de obtener recursos económicos para el financiamiento de su organización delictiva, de los Blancos de Troya, y continuar con esta disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo interesante, además del cobro que mencionaba antes de irnos a este corte comercial, de $1 por kilo, mencionando que diariamente se venden alrededor de 20 toneladas de limón en Michoacán, hay una parte que es muy reveladora porque dice que con la anuencia del entonces presidente municipal de Buenavista, Sergio Báez Torres, quien hoy es diputado local en Michoacán, le fue entregado el control del basurero municipal. Es decir, a ese nivel de colusión, las autoridades de Michoacán con los criminales que hoy día pues tienen en vilo a la población michoacana. O sea, José Luis, en esas tarjetas dice que Sergio Báez, quien era alcalde de Buenavista, correcto, entregó el control de uno de los basureros, que es un gran negocio, a este grupo criminal. Al Botox en específico lo marca, es decir, al Botox y a su organización, los Blancos de Troya. Es muy claro, no hay, ahora sí que no hay una oración disfrazada ni dan a entender, no, es claro, dice con la anuencia del presidente municipal y menciona Sergio Báez Torres, que le entregaron el basurero. Sergio Báez Torres, quien hoy es diputado federal de Morena. Diputado local en el Diputado local en el Congreso de Michoacán, en donde José Luis Montenegro pues se denunció mucho en las elecciones anteriores, pues la injerencia del crimen organizado, ¿no? En la elección. Y es que exactamente, Azucena, y lo que sorprende en estos informes es que hablan inclusive ya de áreas de control, es decir, el área de control del Botox comprende localidades desde San Juan de los Plátanos, Zenobio Moreno, California, Los Hornos, El Recreo, Chandío, La Huina, Raso del Órgano, es decir, aquí aparecen todas las zonas donde están, inclusive hay informes que más adelante te compartiré también para que los difundas aquí en tu programa. Hay organigramas, hay zonas de interés, incluso teléfonos que la propia autoridad ya había detectado, y aquí es la pregunta básica que hacemos siempre en tu espacio, Azucena, ¿es omisión gubernamental o es más bien una complicidad compartida? Bueno, pues creo que la respuesta no es tan difícil, ¿no? Es correcto. ¿Cómo nos explicamos? Ayer me decía el hermano de Carlos Manso que habían pedido en la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que le habían pedido no descartar ninguna línea de investigación. ¿De qué hablaba él? Pues del crimen organizado. Pero también puso sobre la mesa una línea con un móvil político. Y la tercera me dijo, bueno, pues por algunas otras razones personales, por ejemplo. Pero lo que yo le decía es, bueno, la primera y la segunda pueden ir juntas. O sea, José Luis, crimen organizado y política muchas veces pues se entrelazan en un punto que ya es imposible distinguirlos. Es imposible distinguir cuál es cuál porque se mimetizan tanto, Azucena, y el nivel de colusión es abismal, que es una relación simbiótica. Yo creo que uno se alimenta del otro. El propio poder del Estado no tendría razón de ser sin el aval del narco y viceversa, como lo queramos ver. El poder del narco no tendría razón de ser sin que el Estado dé su anuencia. Yo creo que es parte de esta dinámica perversa y criminal que hemos visto y que con una política absurda como la que se gestó en el sexenio pasado de abrazos no balazos se dejó crecer a la criminalidad y bueno, no se atendieron tampoco las causas porque hemos visto, como en el caso del asesinato de Carlos Manso, que fue un asesino de 17 años quien accionó su arma. ¿Qué te parece? Eso, a ver, es inaudito. ¿Desde cuándo estamos hablando del programa Jóvenes Construyendo el Futuro?
pues todo el sexenio del señor López, ¿no? 2000 empezó López de 2018 al 2024. 7 años antes, este jovencito Carlos tenía 10 años. ¿No? Entonces, Correcto. ¿dónde está la atención a las causas? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a atender las causas para evitar que estos muchachos caigan en las manos del crimen organizado? Son reclutados por el crimen organizado y lo sabemos, lo hemos denunciado en Jalisco y en Guerrero, en Michoacán, pero hace la autoridad como que no pasa nada. Entonces, a ver, ¿cómo se están atendiendo las causas? ¿Cómo? ¿Y Ajá. cuándo van a dejar de culpar también, Azucena, a los gobiernos anteriores? Porque llevan 7 años gobernando. O sea, ¿Y llevan siete Michoacán años cuánto gobernando. tiempo lleva gobernando Morena o el PRD? Sí, correcto, correcto. Por favor, ¿no? Bueno, pues ahí nos quedamos, José Luis. Muchas gracias y vemos la información completa, las fichas y todo el contenido en tu cuenta de X. Gracias, José Luis. Gracias, Azucena. Un abrazo. Buen día. Igualmente.